película que viene de 1984 está en la cabeza de mucha gente que trabaja en la IA a día de hoy y por eso tantas discusiones, ¿no? A mí, cada vez que hablamos de que las IA se pueden revelar y traer algo malo, siempre pienso en esta película. Terminator, 1984. La película en la que Skynet, una inteligencia artificial, en el momento en el que adquiere esa gran inteligencia, ¡pum!, empieza a controlar absolutamente todo el mundo y decide a tener una guerra con los humanos y erradicarnos. Al final, Skynet empieza a controlarlo todo, a hacer robots y empezar a luchar a los humanos en un futuro distópico donde no se sitúa toda la película. Al final, la película lo que hay es un viaje hacia atrás en el tiempo y ahí aparece Schwarzenegger, ¿no? Que es ese robot en esta primera película, esa inteligencia controlada por la inteligencia artificial, pues que viene a cambiar el pasado. A mí yo lo mismo, Terminator mola mucho, pero desde un punto de vista de la inteligencia artificial, o sea, yo creo que eso es el gran ejemplo quizás del mayor miedo que podamos tener cuando planteamos una inteligencia artificial y como decíamos antes, ¿no? Como lo que hemos mamado en la infancia es como decía Frank, que no es casi lo más creíble para nosotros. Yo creo que ha establecido el baseline del miedo que le tiene mucha gente a la inteligencia artificial. Y vamos a llegar algún día a algún punto donde pase como esto, ¿no? Que decir, aparte es como muy rápido. La historia de Skynet es como, oye, cuando de repente la inteligencia artificial llega a esa singularidad, no llegas a ese punto, a tomar por culo. O sea, tiene capacidad, ¿no? Cosas curiosas, ¿no? Estamos hablando de inteligencia artificial, pues con capacidad de conectarse a todos los sensores del mundo, que no estamos muy lejos de eso. Estamos hablando que a día de hoy las inteligencias artificiales les falta más procesar datos de sensores. Alguna tertulia hemos hablado que eso les daría un nuevo nivel de inteligencia, pero es verdad que sobre el papel ya vivimos en un mundo donde está todo conectado, al final, pues cámaras, cualquier cosa, y donde a mí esta historia de Terminator, de Skynet, me parece factible. Es decir, no lo veo una locura. No sé cuántos años pasarán. ¿Vosotros cómo lo veis? Tanto la peli como con la tesis. Es esta película la utilizan los agoreros del Halt y todo esto, ¿no? ¿Cómo se llama? Cuando decían que había que parar porque esto era muy peligroso, ¿no? Y la gente que está diciendo la famosa carta, ¿no? Sí, bueno, y todo lo que ha venido después, ¿no? Se utiliza para que la gente lo entienda, ¿no? Lo que puede llegar a pasar. Que también esto habla un poco del poder del cine y de la ciencia ficción, ¿no? Cómo se utilizan estas historias que están configuradas para llegar a mucha gente, para reforzar ideas, ¿no? Que, pues aquí estamos hablando de una peli que está hablando de ciencia ficción, una peli de ciencia ficción que está hablando de de viajar hacia el pasado y cosas por el estilo, ¿no? Y utiliza una peli así, ¿no? Como se ha utilizado Matrix para otras cosas y tal, para explicártelo. Es decir, entonces, yo creo que tiene una parte, no lo digo porque me esté situando en los que están en contra de los que piensan que la IA es un peligro. Creo que tiene sus peligros. Pero creo que también, dentro de que yo pienso que la pregunta que has hecho, ¿podría llegar a pasar? Bueno, claro que podría llegar a pasar. El caso es cuál es la probabilidad de que algo así pase. Pero creo que hay una diferencia lo digo porque es que oigo a mucha gente hablar de usar la palabra Skynet. Y Skynet no deja de ser una cosa de ficción, ¿no? Entonces, ¿qué pienso yo? ¿Puede llegar a pasar esto? Creo que en un futuro cercano no. No hablo de viajes en el tiempo, ¿no? Sino de una inteligencia artificial que se revele y que se vuelva en nuestra contra. Que, por otro lado, es un argumento que se usa en el cine y en la literatura muchísimo, claro. Porque es goloso por eso, ¿no? Yo soy de los que se pone un poco así escéptico con este tema. Y me encanta Terminator, ¿eh? Sí, yo igual. No creo que
bueno, que pueda pasar a corto plazo. De hecho, creo que si ocurre tiene que ser intencionado, tiene que haber un humano detrás. De alguien que intencionadamente haga que la máquina se revele, la programe, la modele, como lo queréis llamar, para que se revele contra toda la humanidad porque es una venganza suya o contra cierta parte de la humanidad. Pero no creo que sea algo emergente tal y como está construido hoy. No sabemos cómo van a ser las cosas dentro de 50 años o 100, no hemos hablado muchas veces, o mucho menos 1000, o sea, no podemos decir de este agua no beberé, pero sí que lo veo difícil. Por otra parte, lo que estaba diciendo Luz, es una película que trata un tema de una forma, no sé si decir seria, pero bueno, sí bastante convincente, bastante bien, y además tiene una cantidad de acción de la leche, ¿no? Es una de mis películas también favoritas y que tiene dos de los tres elementos que más me gustan en la ciencia ficción. Inteligencia artificial, viajes en el tiempo, el tercero sería mundos paralelos. Ya con eso me volvería loco del todo, que eso luego sí se explora en algún otro momento, ¿no? En alguna de las otras películas. Sobre todo líneas temporales distintas, más si lo queréis ver. Pero bueno, eh, sabiendo que hay gente que seguramente la considere de serie B, me parece película brutal. Sí, es un peliculón. Yo ahora lo que voy a discrepar es en que no pueda pasar lo de Terminator. Es decir, o que sea poco probable. Porque, o sea, por otro lado, yo entiendo los agoreros, ¿eh? Es decir, yo creo que hay que seguir explorando la IA, pero tú te pones a pensar y dices, por un lado, si algún día llegamos a desarrollar un sistema tan o más inteligente que un humano, entendiendo pues que es consciente, ¿no? Entendiendo muchas cosas que a día de hoy yo creo que no estamos ahí, ¿no? Pero un sistema que sea realmente consciente, que tenga un nivel de inteligencia brutal y que tenga acceso a todo lo que pueda. Eso por un lado. Eso es algo factible. Yo creo que a algún punto llegaremos. No sé si en 10 años, en 20, en 30, en 50. Pero y no creo que sea con las técnicas actuales, ¿no? Pero algún día tenemos que llegar. Aunque sea por fuerza bruta. Si hemos llegado hasta aquí haciendo subnormal, pues en cuanto ahora que vamos sabiendo un poquito mejor como humanidad para dónde vamos, deberíamos llegar. Si conseguimos eso, que una inteligencia artificial, o bien como plantean Terminator, como se plantea en otros lados, ¿no? Que hay como distintos enfoques donde llega ahí, pero que acabe decidiendo que la humanidad es una amenaza, también lo veo como relativamente factible. O bien porque es una amenaza a, joder, ¿no? Siempre que ha habido un choque de civilizaciones, la civilización más avanzada se ha cargado a la menos avanzada por un tema de supervivencia. Eso por un lado, ¿no? Puede ser uno de los enfoques, que la inteligencia artificial diga, me tengo que cargar a la humanidad porque si no me pueden matar antes de que yo todavía siga evolucionando, ¿no? Y me construya todavía más. Eh, Factible. O sea, yo lo veo relativamente factible. Y claro, si es tan inteligente y nos ve como una amenaza y encima es digital y con eso es ubicua, o sea, porque eso sería lo más parecido a un dios, ¿no? Es decir, encima es algo que podría estar con en todos los lados. Eh, yo que cada vez que veo una tostadora le pido, o sea, le pido perdón, por si acaso, para el futuro. Digo, tú recuerda que nos llevamos bien, tostadora, para cuando venga tu jefe. Es verdad que hay una cosa que evitaría, incluso en el supuesto en el que la IA desarrollase unas capacidades ahora como muy rápido, ¿no? Una singularidad que no nos esperamos y que no somos capaces de controlar, que es lo que pasa con Skynet, ¿no? Que cuando la intentan desconectar ya no se puede. Eh, Hoy en día hay un foso ahí importante porque hoy en día no tienen colonizado el mundo físico. Es decir, viven en un mundo que muchos de nosotros también vivimos la mayor parte del tiempo en ese mundo, ¿no? Pero podría darse la situación en la que, oye, el ser humano tuviera que retroceder en cuanto a su evolución, no como seres humanos, sino tecnológica, unos cuantos años porque tuviéramos que alejarnos de esa tecnología porque es peligrosa, ¿no? Ya no la controlamos nosotros y nos volviésemos a un mundo más rural y tal durante el tiempo que fuera. Que eso se ha planteado también, bueno, hablamos de las grandes, hablando de las grandes excepciones, ¿no? Dune, por ejemplo, que no trata Mm. eh,
el tema directamente en la película, pero que forma parte muy fuerte de su lore, ¿no? Pues en Dune ocurre eso, ¿no? O sea, después de la guerra contra las máquinas, lo que se decide es que ya no usamos máquinas. Es decir, el ser humano tiene que aprender a progresar sin esa tecnología porque se prohíbe. Es tan peligrosa que se prohíbe, ¿no? Y entonces pues se desarrollan capacidades mentales increíbles, ¿no? Y casi pseudomágicas y tal, ¿no? De persuasión, en el caso de las Bene Gesserit, de cálculo y cómputo en el caso de los Mentat y tal, ¿no? Y es un poco sustituyendo a las máquinas con capacidades humanas. Podría llegar a pasar algo así si las máquinas siguen en el digital, pero no son capaces de hacer cosas en el mundo físico, porque es que hoy en día no lo tienen colonizado, ¿no? Eh, no ha atendido la IA por donde nos planteaban en los 60, ¿no? De que iba a haber cyborgs, ¿no? Robots que eran Ah, como nosotros. aunque cada vez estamos más cerca, ¿no? Estamos ya en esa fase de... Se anunció el otro día cómo era la iteración 2 de esta, no me acuerdo la marca de Mm. robots, pero estamos en ese punto, ¿no? Donde pues empezamos a tener coches autónomos, robotaxis, empezamos a tener robots humanoides que empiezan a interactuar en el mundo. No, creo que no estamos tan lejos, ¿no? De esa interconexión. Sí, pero, o sea, puede llegar, ¿no? En un momento dado que creemos una dependencia muy fuerte a nivel industrial, a nivel infraestructuras o lo que sea, con sistemas gobernados por inteligencia artificial. Pero hoy en día sí que es verdad que la automática en las fábricas es una cosa, pero no requiere de una conexión con el exterior y cosas por el estilo, ¿no? Es como una cosa muy rudimentaria. El tema de los coches no estamos ahí, el tema de los robots es verdad que va porque ahora se mete más dinero en IA y empieza a avanzar, pero queda muchísimo. O sea, si ocurriese la singularidad hoy no podrían hacer nada. Claro. Eh, Tiene que ocurrir en el 30 coche, 40 años mínimo. Todo se ha claro, dicho, tiene que, pero... tiene que pasar tiempo, ¿no? Para que sea un peligro. O sea, no digo que no sea un peligro, porque si ahora de repente ya no podemos usar más Internet, hay una hecatombe, Sí. ¿no? La economía depende de eso, tal, no sé cuántos. Entonces, pues seguramente sin... Nosotros no sabríamos trabajar. ¿A qué nos dedicaríamos, chavales? sí, nos tendríamos que buscar otra cosa. Bueno, es que seguramente, yo no sé si hay análisis sobre esto, pero la dependencia que tenemos de tecnología que tiene que ver con microprocesadores, ¿no? Hoy en día seguramente esté muy relacionada con que podamos ser 8.000 millones de personas en el mundo. Es decir, sin eso, la población mundial tendría que mermar bastante. Sería insostenible, ¿no? No podríamos hacerlo retrotrayéndonos a un mundo como el de hace 100 y pico años. Eh, entonces, evidentemente, sería un problema. Ahora, erradicar la raza humana y tal, bueno, es que solo habría que apagar el ordenador. Y ya está. Sí, Lo siento. estoy bastante de acuerdo con ese enfoque y vuelvo a decir, si hubierais visto la última Misión Imposible es que va muy por ese camino, ¿no? Al final es necesario tener esa interfaz, que Corti, no digo que no lo vayan a tener, si no tenemos cuidado, vuelvo a lo de antes, sería más error nuestro que de la máquina. Al final, el darle esa capacidad, si la máquina se pudiera apropiar de esa capacidad, ya me callo, pero yo a día de hoy no veo el cómo. No digo que no sea posible, simplemente que no veo el cómo y por tanto no creo que vaya a ocurrir. Pero bueno, quería plantear también otra cosa que me parece interesante en esta película y que no hemos visto en alguna de las anteriores, y es el hecho de que existen como inteligencias artificiales muy especializadas, incluso casi jerárquicas de alguna manera, ¿no? Porque muchas de las películas anteriores estábamos hablando de hay inteligencias artificiales individuales o incluso en el caso de Blade Runner, aunque sean en grupo, pero son todas más o menos parecidas entre sí, ¿no? Y aquí hablamos de Skynet, que es como la estratégica, hablamos de un Terminator que es capaz, que es un arma, ¿no? De destrucción, pero no vamos a hablar de masiva, sino de destrucción de uno por uno de personas. Había también otros tipos de robots e inteligencias artificiales como intermedias, y es algo que me parece también muy interesante, esa organización, esa especialización, y es algo que a día de hoy, lo hemos comentado muchas veces, en la calle o en la prensa,
los medios de forma general, ni siquiera se trata así, se entiende así. Se dice, la inteligencia artificial hace no sé qué, la inteligencia artificial hace no sé cuánto, son inteligencias distintas, son realmente especializadas. Y estamos hablando de una película que tiene, ¿cuánto? 30 y pico años, ¿no? No recuerdo ahora mismo de qué año era. 30, o sea, 40, Del 40. 84. 40 años, sí. 40 40 encima, años. ostras, más todavía. Ya digo, esa parte me parece también muy interesante y visionaria, ¿no? En contraposición a lo que nos encontramos muchas veces después. Sí, yo creo que, a ver, es una película que, dentro de que es una película de acción, ¿no? Está muy bien pensada. Le pasa un poco como a Matrix, ¿no? Ujú. Que aunque Matrix, que por cierto, nos la saltamos, los 90 nos los hemos saltado en el planteamiento que habíamos hecho, ¿eh? Estamos Bueno, a tiempo. estamos a tiempo. Sí. Sí. Porque está en los 90, ya por hablar de. Antes de pasar a la siguiente película, que es de los 2000, en los 90 hay dos películas que no hemos mencionado aquí. Una es Matrix, y que yo creo que a lo mejor ya no es de los 90, ¿no? Ya del año 2000 quizá. No lo sé, Eh, lo voy a buscar mientras tanto. no me acuerdo. Me sonaba 99, pero ya. Justo, 99. Pues mira. Pero en el 95 estaba Ghost in the Shell, ¿no? Ujú. Que son películas muy importantes también en IA. Pero claro, esas películas tienen como el tema de la inteligencia artificial y tal más en su centro. Esto es una película de acción pura y dura, ¿no? O sea, decir, que esté tan bien planteado todo el tema y que haya dado para tanto, ¿no? Para todo lo que ha venido después, no solo de películas, sino de que está en la cultura popular, quiere decir que la idea es potentísima, ¿no? No solo por el Porque, miedo que te puede meter. claro, pero yo creo que está relacionado, porque es la primera película mainstream que expone al mundo este tipo de ideas. Porque, imagino a nosotros nos ha pasado lo mismo, nos hemos criado leyendo ciencia ficción. Entonces, las ideas de Terminator molan, pero Terminator a lo mejor no te revienta la cabeza en esa concepción de que de repente una máquina pueda ir a por los humanos, porque la has leído en mogollón de ocasiones. Pero claro, vosotros pensaos en el público mainstream que nunca se había enfrentado a una obra de ciencia ficción, que es la mayoría de la humanidad. O sea, Terminator es la primera vez el cine pop porque las películas que hemos hablado hasta ahora son películas de culto. O sea, un Blade Runner, tío. O sea, me refiero a Blade Runner, lo habla mucha gente, pero ¿cuánta gente realmente ha empezado a ver Blade Runner y cuánta la ha acabado y cuántas ha dormido viendo Blade Runner? Porque me refiero, son o 2001, lo que decíamos. Habrá gente que ha visto 2001 y se piensa que no hay una IA ahí. No se ha enterado de una peli de Las monos. generaciones de ahora te duran 10 minutos viendo Claro. algo de ese tipo, ¿eh? Entonces, yo creo que Terminator seguramente tiene en su haber el ser la primera película mainstream pop total que pone en la cultura popular el hecho de, hostias, es que podríamos estar en un futuro donde hay inteligencias artificiales y quieren cargarse a la humanidad. Y es interesante. Y que está hecho H. Y además de este tema, hay una cosa que es súper interesante de lo que ocurre en la saga de Terminator, que para mí tiene. He contado las películas de la saga de Terminator y me salen exactamente dos: Terminator y Terminator 2, y ya, no hay más. Y el giro que tiene, o sea, lo bien planteada que está Terminator 2, porque no era fácil, ¿no? Continuar con algo así. Terminator 2, que bueno, eso ya eso es una orgía ya de acción y de chistes y de todo. Es una peli muy bien hecha. Ella sí que es, digamos, un blockbuster, ¿no? Eh, pues el giro que tiene está también súper bien tirado, ¿no? Entonces, tanto la 1 como la 2, donde en la 2 también se explora mucho el tema de la consecuencia, de desarrollar investigación sin guardarraíles y ese tipo de cosas, ¿no? Está súper bien tirado. Para ser pelis de tiros, ¿no? Al fin y Sí. al cabo. Eh, que era una cosa también muy de la época, ¿eh? era, era muy difícil. Y luego también hay que decir sobre el año de esta película, ya hablando de cine en general,
que quien esté interesado en el cine de la época y no tenga nuestra edad y tal, si explora las películas que se estrenaron en el año 1984, tiene allí un abanico de películas fundamentales para entender lo que pasaba en ese momento en las cabezas de la gente y también para entender, por lo que decía Corti, ¿no? De quien tiene ahora las riendas del dinero, con qué se ha criado. El año 1984. ¿Qué más pelis hay? Porque estás diciéndolo con Pues mucho ahí, saber. en 1984, hubo. O sea, es que es como un año. Estoy buscando en internet mientras cuento el rollo, ¿eh? Pero es como un año dorado dentro del cine de la época, o sea, del cine de los 80, ¿no? De lo que significaba el cine de entretenimiento en aquella época, ¿no? Entonces, pues tienes Terminator, por supuesto, pero desde Terminator hasta Karate Kid, eh, creo recordar los Goonies, ¿no? A lo mejor son pelis de este estilo, ¿no? Dune, de David Lynch, eh, pues es como una Indiana Jones y el Templo Maldito, es como un año en el que ocurrieron un montón de cosas y se le considera un año dorado en el cine es que son un cojón de películas, ¿eh? Porque no es como ahora que el cine está en crisis y tienen que ser muy selectivos, se cancelan proyectos y tal. Eso era un continuo, ¿no? De estrenos y tal. Y en ese año, pues confluyeron muchas, ¿no? Justo en la mitad de la década de los 80. No todas las pelis de los 80 buenas son del 84, pero es un año pues muy emblemático. Y muchas de las pelis que se estrenaron ahí, pues son muy importantes, ¿vale? No tienen que ver con la IA. La de la IA es Terminator. Entonces, bueno, si queréis, pasa. Un Sí, segundín, perdona. un comentario, último comentario. Estaba pensando justo en este concepto del papel que habían jugado en nuestra infancia, ¿no? Todas estas películas. En este caso concreto hablando de inteligencia artificial. Y me ha venido a la cabeza algo que, Lu, yo no sé si tú recuerdas, Corti, en tu caso sí que es mucho más difícil. Cuando yo era pequeño, y debía tener 8 o 9 años, había una serie que se llamaba Ulises 31. Ulises 31, que estaba inspirado pues, en la Odisea, ¿vale? De Ulises, y que lo que pasa es que ocurría en el espacio, era el siglo 31 y estaba perdido en el espacio. Si queréis pensar más o menos, si habéis leído la Odisea, pensad que la historia es muy parecida, pero está ambientada en el espacio. Y de forma similar, como estábamos hablando en el caso de 2001, de la película 2001, hay un ordenador central, hay una inteligencia artificial central en la nave que se llama Shirka, que de alguna forma gestiona absolutamente todo, la navegación, gestiona la defensa también, ayuda a Ulises a tomar decisiones, hay un robotito por ahí que se llamaba Nono o algo así, que también interactuaba mucho con él. O sea, para eso que os decía de lo tenemos naturalizado desde pequeños, porque podemos pensar que solamente pasa con la gente que es bastante más joven que nosotros, pero quizás somos esa primera generación, ¿no? Donde realmente lo empezamos a ver en todo, en las películas, en una serie de dibujos animados que veías de muy pequeñito y bueno, en los libros también, en las novelas, en todo lo que ha venido después. No sé, me evocaba también eso, se me había borrado de la memoria y me he acordado de repente. Sí, para mí era una serie, yo me acuerdo verla alguna vez y ya decir, hostia, esto es viejuno. Y eran tiempos viejunos ya desde ahora, ¿no? Pero sí que es verdad. Yo en esto que dicen, ¿no? De cómo lo hemos mamado tanto, yo creo que hemos sido, no descreídos, ¿no? Pero yo, por ejemplo, en mi caso, muchas cosas que hemos ido viviendo me han parecido como, claro, tenía que pasar. O sea, es obvio. O sea, no sé si os pasa, hay muchas cosas que dices, no me sorprende. Igual que a alguna gente joder, cuando ha habido cosas de la IA se ha sorprendido mogollón y le ha parecido la hostia un avance y dices, coño, yo valoro el avance, pero es como que llevas 30 años o 40, o sea, bueno, 40 no, pero llevo 30 años de mi vida esperando que lleguemos ahí, o sea, Sí. 30 años diciendo, ¿por qué no estamos aquí? Y en muchas otras cosas de tecnología, de avances de ordenadores, de tal, también es como, lo has visto como más natural o como diciendo, ¿cuánto tiempo hemos tardado en estar aquí? Porque, claro, llevas leyendo sobre esto 30 años, ¿no? Vamos muy por detrás. Sí. Sí, así es. El cine va por delante, evidentemente.
y la literatura, pues muy por delante, ¿no? Y claro. Pero yo volviendo un poco a eso, ¿no? Que por eso saca lo del año 84 y el cine, al final lo que ocurre hoy en día, y lo decías tú antes con el tema de la gente de XAI, ¿no? XAI se llama así, ¿no? XAI o no, Neuralink. XAI son Vale. los otros. El tema del podcast en el que entrevistaba a gente de Neuralink, pues el pozo que te ha dejado, ¿no? Aquello con lo que te has criado, pues ha determinado mucho lo que ha venido a ocurrir después. Y eso se alimenta de lo anterior. Es decir, quien hizo películas en estos años, pues lo que había mamado era la literatura y el cine de 20 o 30 años antes y así, ¿no? Entonces, bueno, eso va creciendo ahí, pero claro, la tecnología y el avance científico no tiene por qué ir al mismo ritmo. Y muchas veces, pues, claro, dices, oye, por eso yo creo que también nos es fácil pensar en la idea de la singularidad con el tema de la inteligencia artificial. Nos es fácil pensar en eso porque pensamos que es algo obvio. Es decir, si tú dices, no, claro, las cosas tendemos muy a pensar cuando hay una curva de progreso, se tiende a pensar que, y eso es la curva del hype, como siempre, ¿no? A que la pendiente va a seguir igual o va a ser más pronunciada. Y luego viene la hostia. Si tú, por ejemplo, haces inversiones ¿no? con este precepto, tranquilo que va a llegar. Pues pasa un poco lo mismo con las expectativas, ¿no? Sobre lo que va a ocurrir en cuanto al progreso. Que cuando hay un breakthrough, como ha ocurrido, yo creo que hay consenso en que el tema Transformers, LLMs, ChatGPT, todo esto ha supuesto un cambio, ¿no? Los humanos tendemos a pensar que los cambios van a ser iguales y continuos, ya sin parar en el tiempo, y lo más probable, nos dice la historia, es que lleguemos a una meseta. Hablamos el otro día de la meseta, luego hay gente que ha dicho, no hay meseta. Ya veremos en qué se traduce eso, ¿no? Pero que haya otro suceso como este, pues es algo raro en un tiempo corto, ¿no? Y la singularidad es precisamente lo contrario, es que de repente empiecen a sucederse cosas porque una cosa alimenta a la otra, ¿no? Una máquina construye otra máquina, bla, bla, bla. Y llega un momento que no lo podemos controlar. Y todo el concepto de Skynet se basa un poco en eso, ¿no? En el tema singularidad en que ya no lo podemos parar. Yo creo que nos es fácil pensarlo por todo lo que nos hemos mamado, pero no sé yo. En fin, recomendamos Terminator, por supuesto. Si queréis, hacemos una más. ¿Vale? Sí, sí. ¿O no? Bueno, te recomendamos Terminator, la 1, la 2 y la serie de Sarah Connor, que también está muy guay. Bien. Series permito y cómics y tal. Las otras películas ya tal. Como digo, nos vamos a saltar los 90. Ustedes nos van a perdonar. Que a lo mejor lo retomamos el próximo día. Lo O sea, Que a lo remediaremos, mejor la efectivamente. puerta abierta. que a lo mejor lo retomamos. Hay películas muy importantes ahí y películas tan influyentes como Matrix, ¿no? Que evidentemente explora el tema de la inteligencia artificial. Bueno, Hablaba Corti de 3 especiales de 1 hora, me vuelo que vamos a hacer 3 especiales de 2. Pero bueno, ese es otro tema. Pero nosotros nos íbamos directamente a un cambio de tercio en el año 2001 y aquí se engancha todo, ¿no? Porque